Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 23 de marzo y la guerra entra en su cuarta semana. La tensión crece a pasos agigantados, con cruce de amenazas entre ambos bandos. Los mercados temen una escalada descontrolada del conflicto y de ahí la caída de las bolsas. Fuertes ventas en Asia, futuros americanos en rojo y el petróleo Brent tensionado en los $112. Los bonos están subiendo en rentabilidad. El 10 años americano escala al 4,20% y el Bund alemán se sitúa por encima del 3%. La alta tensión en los mercados refleja la crítica situación en Oriente Próximo. El estrecho sigue cerrado, pero Donald Trump se ha propuesto abrirlo a golpe de ultimátum. Dice que va a bombardear todas las centrales de producción de Irán y que va a dejar al país a oscura. En declaraciones esta madrugada la cadena de televisión israelí Canal 13, Trump insistía en que la destrucción de Irán va a ser total. El ultimátum expira mañana martes. Irán ha contestado, no se ha quedado callado. Asegura que atacará la infraestructura estadounidense en el Golfo, incluidas instalaciones de energía y desalinización. Ojo, porque el agua es el talón de Aquiles de los países del Golfo. La región alberga apenas el 2% de las reservas mundiales de agua dulce renovable y depende en gran medida de la desalinización. Según el Instituto Francés de Relaciones Internacionales, el 90% del agua que consume Kuwait proviene de la desalinización. Este porcentaje es del 86% en Omán, del 70% en Arabia Saudita y del 42% en Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto, es clave el agua para toda la región. Advierte también el presidente del Parlamento iraní que las entidades financieras que apoyan el presupuesto militar norteamericano son objetivos legítimos y que los compradores de bonos del Tesoro norteamericano están comprando un ataque contra su cuartel general y también sus activos. La situación es esta, a esta hora. Estamos a mitad de ultimátum. Hormuz sigue cerrado y todo el planeta está aguantando la respiración. La alta representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha mantenido una reunión telefónica hace escasas horas con el ministro de Exteriores iraní, con Abbas Araki. Además, ha conversado de forma independiente con sus homólogos de Turquía, Qatar y Corea del Sur sobre las implicaciones energéticas y económicas de esta guerra. El presidente francés, Emmanuel Macron, insiste en que el G7 y el Consejo de Cooperación del Golfo deben reforzar su coordinación. Francia y Arabia Saudí están trabajando conjuntamente en ello. El primer ministro británico, Keir Starmer, celebrará mañana una reunión de emergencia para analizar el impacto de la guerra en la economía. Se espera que Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, asista también a la reunión. El miedo se extiende en los mercados financieros. En ese cruce de amenazas están los inversores mirando a las bolsas, a los bonos, al petróleo, al oro y también al dólar. El dólar vuelve, Eva Villanueva, a actuar como refugio. Y en Asia tenemos un lunes negro. Buenos días. Muy buenos días. Pues sí, ese sell-off masivo que se va a extender a todas las bolsas, más allá de lo que estamos viendo en Asia Pacífico, a lo que está por venir en Wall Street y en Europa. Vemos cómo Asia Pacífico es quien a esta hora está abierto y Seúl y Tokio lideran los desplomes. El índice Nikkei en Tokio, 3,37% de caída. Recordemos, es la región, la de Asia-Pacífico, la más expuesta a una crisis energética y de shock de suministro de petróleo por Oriente Medio. El Kospi surcoreano se desploma un 6%, además, ante lo que va a ser un banco coreano que se espera sea más restrictivo con el nuevo gobernador. El Hansen de Hong Kong, casi un 4% es lo que pierde en tiempo real, y vemos como los futuros de Wall Street tampoco introducen alivio. El principal mercado del mundo, que llega tras una nueva jornada de caídas, ve como el S&P 500 extiende el retroceso, un 0,53%, los del Nasdaq algo peor, y vemos al Dow Jones también con caídas después de haberse anotado la primera vez que acumula 4 semanas de pérdidas, la más larga desde 2023. Europa tampoco anticipa una situación de mayor alivio, desplome el que viene de Frankfurt del 1,60%, en la que por el lado macroeconómico no va a haber catalizadores y donde la mirada va a seguir puesta en lo que va a ser el precio del petróleo,
que vuelve a estar en el punto de mira en medio de esa escalada de la geopolítica. Un Brent que hasta ahora está bastante contenido, pero lo tenemos en $112 el barril, y el West Texas en los 98,47 todo. Mientras, por supuesto, en el mercado de divisas vemos como el dólar sigue siendo el único que actúa como refugio. Tenemos al euro frente al dólar en 1,1530 unidades, y viendo claramente como a la hora de ver lo que pasa en el mercado de bonos, lo decías, lo que se ve es que no actúan como refugio. Los rendimientos siguen subiendo y por lo tanto cae el precio de los bonos, y se nota bastante en esos plazos más cortos. En cuanto a lo que hemos visto en el oro esta mañana, está retrocediendo mientras la crisis con Irán mantiene vivos los temores sobre inflación y tipos. En la agenda macroeconómica tenemos esta semana cifras de PMI en Europa y también en Estados Unidos. Marcarán el pulso de los mercados que están sobre todo al parte de guerra. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy, para ir abriendo boca, se publica el dato preliminar de la confianza del consumidor de marzo en la eurozona, que previsiblemente va a mostrar ya un deterioro del sentimiento económico ante el impacto de la situación en Oriente Medio sobre la inflación, junto a la balanza comercial que vamos a conocer hoy en España. En la agenda de la semana, además, van a destacar esas cifras que comentabas de PMI compuestos, servicios y manufacturero, que se van a publicar a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos estaremos muy pendientes del paro semanal y de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. En Europa, atentos además al IFO en Alemania, las ventas minoristas en Reino Unido, y tendremos cifras de PIB del cuarto trimestre e IPC de marzo en España. Además, el viernes, al cierre del mercado, la agencia Moody's va a revisar el rating de la economía española. Y en Asia también se van a publicar esta semana a los PMIs y el dato de inflación en Japón. Por el lado empresarial, conoceremos resultados de H&M, de Cintas y de Porsche Automobile Group. Son las 7:08, esto es Radio Intereconomía. El lunes nos trae más noticias. La Agencia Internacional de la Energía asegura que 40 instalaciones energéticas han resultado dañadas en Oriente Medio. Lo ha dicho el director ejecutivo del organismo, Fazit Birol, apunta que al menos 40 activos energéticos han sufrido daños graves o muy graves en 9 países de Oriente Medio debido a la guerra en la región. Esta crisis, tal y como están las cosas ahora, equivale a 2 crisis del petróleo y una del gas juntas, y, si me permiten, no solo del petróleo y gas, algunas de las arterias vitales de la economía global, como la petroquímica, los fertilizantes, el azufre o el helio, tienen su comercio completamente interrumpido, lo que tendría graves consecuencias para la economía mundial. El director de la Agencia Internacional de la Energía ha señalado también que actualmente está consultando con los gobiernos asiáticos y europeos sobre posibles liberaciones adicionales de petróleo para hacer frente a la crisis energética. En España hoy es el primer día laborable en que están en vigor las medidas del gobierno para hacer frente al impacto de la guerra en Irán. Entre ellas esa bajada del IVA del 21 al 10% en los carburantes, que servirá para dar un respiro a los conductores a unos días de que comienza además la Semana Santa. En total, esas medidas anunciadas por Pedro Sánchez van a movilizar unos 5.000 millones de euros y tendrán que ser votadas este jueves en el Congreso. Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias, y es lo que contiene este plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio. Un plan que contiene 80 medidas que van a entrar en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado, por tanto mañana mismo, y que va a movilizar 5.000 millones de euros. Repito, 5.000 millones de euros. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, comparece este lunes en la Comisión del Senado sobre el apagón peninsular. Hugo Alonso, buenos días. Que retomará tras hacer conocido ya los documentos de reconocida importancia para el examen de lo ocurrido aquel 28 de abril de 2025. El último, el de aquel Red Europeo de Gestores de Redes de Transporte, que apunta que el apagón se hubiera podido corregir con medidas de control de voltaje. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya está en Australia para intentar cerrar un acuerdo de libre comercio. Visita oficial de 3 días marcada por la expectativa de culminar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el país oceánico tras años de conversaciones. Von der Leyen, que estará acompañada por el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, tiene previsto visitar las ciudades de Sydney y Canberra, donde reunirá mañana martes con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, para reforzar los lazos económicos y estratégicos. Y en Francia, el Partido Socialista gana las elecciones municipales en las grandes ciudades del país. A un año de las elecciones presidenciales, los socialistas se hacen con la victoria en Marsella, Lyon y París, donde el nuevo alcalde será Emmanuel Grégoire. A celles et ceux qui craignent les temps qui viennent,
A quienes temen lo que se avecina, quiero decirles, no tengan miedo, nunca tengan miedo. París estará ahí, París será el corazón de la resistencia frente a esta unión de la derecha que quiere arrebatarles lo que tenemos más preciado y frágil, la simple alegría de vivir juntos. París es esa promesa. París, c'est cette promesse.